Hello, everyone, and welcome to the Cervantes Theatre in Conversation. My name is Paula Paz, and I am the co-founder and associate artistic director of the Cervantes Theatre in London. We continue with our series of online conversations with the collaboration of the Spanish Embassy and the Cervantes Institute in London. And we have with us some of the most prominent artists and professionals from the theatre scene in Spain. And today we have the pleasure to talk with Guillermo Heras. Guillermo Heras is a reference of the Spanish theatre scene. With an entire life dedicated to theatre, his career is long, fruitful, and full of recognition. Guillermo started as an actor, and then he trained at the RESAT, the Real School of Dramatic Arts in Madrid. And from 1973 to 1983, he was part of the independent theatre company Grupo Tábano, where he then developed his career as a theatre director, a playwright, and later on as a cultural manager as well, and university professor and researcher. In 1984, Guillermo directed for 10 years the Centro Nacional de Nuevas Tendencias, the National Theatre for New Emerging Trends, and he has always advocated for and supported young directors and new ways of creation. He has directed and written numerous plays, and he has received many accolades, including the National Theatre Award in 1994. Guillermo has always had a very close relationship with Latin America, and he works as Secretario Técnico of Iberescena. He is also the director of the Theatre Festival of New Playwrights in Alicante, and he also teaches in several universities in Spain, Argentina, and Mexico. Welcome, Guillermo. Thank you very much for being here with us. Bienvenido, Guillermo, y muchas gracias. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Para mí también poder compartir lo que siempre me ha parecido por vuestra parte una opción ejemplar de mantener un teatro en una ciudad tan importante como Londres al servicio de nuestras dramaturgias. Muchas gracias, Guillermo. Guillermo will be speaking in Spanish. And we have with us Candela Gomez, that she will be translating in English. Candela, many of you will know her. She's a long-term collaborator of the theatre and a bilingual actress. Hello, Candela. Hi, Paula. Bueno, pues I will ask the questions in English first. Guillermo, the main theme of this conversation is theatre research and new creative approaches. And I thought that this was a very relevant theme to explore the opportunities that the new crisis, this crisis that we are living right now, bring into the creative process. And what a better person than you to talk about that. But before we talk about the now and the future, I wanted to touch upon some key projects and moments in your career that I think that are very relevant to this. And the first one is the Tábano Theatre Company and what the independent theatre movement in Spain meant for the socio-political context of the time. Decía Guillermo que el tema principal de esta charla es la investigación y las nuevas formas de creación. Que creo que es un tema muy relevante para explorar las oportunidades que pueden surgir de esta crisis que estamos viviendo ahora mismo y que además no es casual que sea el tema elegido para conversar contigo, ya que creo que tu experiencia siempre ha estado de una forma u otra ligada a la nueva dramaturgia, a la investigación de nuevos lenguajes escénicos y bueno, me gustaría que antes de entrar a hablar del ahora y del futuro, hiciéramos un breve recorrido por varios puntos claves de tu carrera. Y el primero sería el Grupo Tábano y lo que supuso el teatro independiente durante esos años para el contexto sociopolítico del momento. Bien, evidentemente tendríamos que situar política y socialmente una época en la que surge el teatro independiente en España, que es lo que podríamos llamar el tardofranquismo, ya final de la dictadura, pero todavía con Franco en el poder. Sigo entonces, bueno, en esos momentos, evidentemente el teatro dominante en España era un teatro
del régimen. Era un teatro absolutamente, comillas, sin ideología, pero al contrario, lleno de una ideología banal, llena de unas comedias sin sentido. Por supuesto, cualquier experiencia de tipo que rozara lo político estaba prohibida, con autores españoles como Valle Inclán o Lorca, pero también como Brecht, por ejemplo. Y entonces, en ese momento, y a partir de un movimiento de teatro universitario importante, va a surgir lo que es el modelo profesional de teatro independiente español. So Guillermo was telling us that the independent theatre in Spain happened practically at the end of the dictatorship, but in a moment when Franco was still in power. It was a theatre that was subjected to the regime, and any sort of political tendencies were forbidden. Authors such as Brecht would be forbidden, and we would have to wait until a moment when university theatre became strong in order to start seeing more of an independent theatre in Spain. Entonces, a partir de comienzos de los años 70, empieza a haber un movimiento que también es muy interesante, porque no solo se realiza en Madrid y Barcelona, sino que empieza a surgir también en ciudades importantes como Zaragoza, como Sevilla, como La Coruña, como Valencia. Se extiende por todo el estado. Y es un movimiento que tiene como objetivos muy claros lo que sería la itinerancia, el recuperar la idea de un teatro por todo el estado, la idea de cooperativa económica en su interior, la democracia interna, hasta el punto de que en esa época los espectáculos del 90% de los grupos profesionales, había también otros amateurs, pero los profesionales no llevaban ni siquiera el nombre de los actores o del director. Era Tábano, y en ese sentido, pues, hay toda una época fundamental de cambio entre lo universitario y lo profesional, que tiene que ver con espectáculos tan importantes como Castañuela 70, del grupo Tábano, como Maridous de Juglars, como la aparición de Comedians, es decir, grupos que de pronto La Cuadra, por ejemplo, de Sevilla, tienen un éxito enorme, un éxito que yo pongo siempre una anécdota. Yo en ese momento cuando entro, era muy joven, en Tábano, con el primer espectáculo que nosotros hacemos, que se llamaba La Ópera del Bandido, a partir del texto de John Gay, pues hice como actor, recién salido de la Escuela de Arte Dramático, algunas actuaciones, como por ejemplo en Vigo, para 10.000 personas. Era una cosa, porque era un parque enorme. O sea, el movimiento de teatro independiente estuvo muy unido a los movimientos populares políticos en contra del régimen. Guillermo was telling us that in the 70s is when we can appreciate this movement of liberal theatre. It started in important cities such as Madrid and Barcelona, but also extended throughout the country in other important cities such as Zaragoza or Sevilla. This movement, this idea, brought back the itinerance in theatre, which speaks of a theatre that is constantly moving throughout the country, and also spoke of internal democracy. Up to that point, 90% of the professional groups would not show the names of directors or actors. And basically, this movement was changing all of this. An example would be Castañuela 70 from the Tábano group. And also Guillermo was telling us how with La Ópera del Bandido, the Bandits opera, he performed as an actor in front of an audience of 10,000 people. And this was a movement that was very much going against everything that the regime was standing for.
Este movimiento tuvo entonces una subida muy grande con la muerte del dictador, con la muerte de Franco, y resistió lo que podríamos llamar la época de lo que se llamó aquí transición política, llegando a ver a final de los 80 el movimiento estaba compuesto por unos 17 compañías profesionales que estábamos en torno a una asamblea que nos intercambiábamos ideas, el circuito, todo esto, pero a finales de esos años 80, después de lo que podríamos llamar el esplendor del teatro independiente, va a venir la gran crisis con la democracia plena, cuando, por ejemplo, desaparece la censura y entonces se pueden empezar a hacer ya textos del gran repertorio universal, incluso autores que estaban en el exilio español, como Arrabal, como Alberti, pueden volver a hacerse. Como la mayoría de los grupos de teatro independiente, como Tábano, tenían lenguajes muy propios y muy de una época, hay un cambio de gusto del público y eso nos va a abocar a comienzos de los años 80 a una crisis con una desaparición grande de grupos donde van a resistir sobre todo los grupos catalanes porque en ese sentido tenían una fortaleza propia que era el lenguaje propio y además eran los que más se adelantaron al gusto del público, como por ejemplo el grupo Dagol Dagón. Guillermo was telling us that after the death of Franco in a political transition of Spain at the end of the 80s, that is when this liberal theatre really started to grow. At the end of the 80s, there were around 17 professional theatre companies, and this was followed by a very big crisis in Spain with democracy after censorship disappeared, after some could come back to case, after Alberti's could be showcased once again, there was a very big change in taste from the audience. There was a very big crisis, and groups such as the Catalan theatre groups survived this crisis because they had a very firm identity of their own. For me, there is something that I think that is key in order to look back and analyze this kind of time and phenomenon that was the independent theater, which was it was born from in a time that that there were many challenges and difficulties, and that kind of brought new ways of developing theater, investigating new forms, doing things in a different way, and trying to overcome the obstacles, which I think that it's something that we can analyze and we can apply to the now. But it's looking back, what you just said about the end of that era, at the end of that period, and how do you move and transform through the times and with the times. I think it's something that we should have in mind in order to whatever we create now and we, the changes that will come, how we can make those changes for the long term and how we can move and evolve as the time is moving and evolving as well. So my next question is kind of along those lines, no? Because there's always a barrier, a challenge that ignites that change. And what happens when those obstacles start to disappear? And looking back, how would you have done things differently, or what will you think that that we should do, for example, now, in order to for that moment of change or those initiatives not to die just a few years down the line? Decía Guillermo que me parece interesantísimo el mirar a ese periodo, ¿no? y tener tu experiencia vital de cómo
después de esos, pues bueno, de todos los obstáculos emerge el teatro independiente, muy innovador para la época, muy rompedor, formas muy diferentes de crear. Mi pregunta, claro, y luego una vez el contexto sociopolítico cambia pues eso, tanto en tan poquito tiempo, ¿cómo uno puede ir evolucionando? ¿Cuál sería tu reflexión ahora, mirando atrás? Porque creo que es algo que podemos aplicar en lo que tenemos ahora en el presente y en lo que se avecina en el futuro. ¿Cuál sería tu reflexión? La reflexión fundamental es que evidentemente no se puede entender el teatro actual en España justamente sin esas transformaciones de los años 70 y los 80, porque hay que tener en cuenta que por las cuestiones que ocurren, sobre todo a partir del año 84 en España, el teatro público, el teatro del Estado, que había sido un teatro absolutamente ideologizado, residual, va a tener una importancia en la transformación del teatro español fundamental, con la creación del Centro Dramático Nacional, con la creación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con los centros dramáticos de varios lugares, en Valencia, en Galicia, en el Centro Dramático Andaluz. Y, por ejemplo, lo que me tocó a mí vivir de una manera dura por varias razones, pero muy placentera, que fue el que el gobierno socialista impulsara la creación del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, que de alguna manera yo creo que se me ofreció por el tema de mi trabajo, no solo como director o como actor, sino diría también como ideólogo del movimiento del teatro independiente a través de manifiestos, a través de una lucha grande. La creación de ese centro marca algo muy novedoso en la historia del teatro español, del teatro madrileño, que siempre ha sido muy conservador a lo largo de la historia, y también debo decir que por la cuestión de renovación que impulsa el Partido Socialista en ese momento, los grandes directores que van a hacer el Centro Dramático Nacional, Luis Pascual, en un momento José Carlos Plaza, los directores de los centros de estas comunidades autónomas, somos todos esa generación que con un límite de edad mayor o menor, pero hemos luchado en el teatro independiente y nos toca la tarea de pronto de no haber tenido medios productivos apenas, a tener que manejar estructuras similares a las de Alemania, a las de Inglaterra o a las de Francia. Guillermo was telling us, he was reflecting how you can't really understand current theatre in Spain without taking into consideration the transformation it went through in the 70s and the 80s. Also, public theatre in Spain had a great importance in the creation, especially with the creation of the Dramatic National Theatre, thanks to the Socialist Party. And also, Guillermo was underlining the importance of the National Centre of New Scenic Tendencies, also thanks to the Socialist Party at the time being. The creation of this centre was really important, and he was telling us how directors of these centres, such as himself, have fought for independent theatre, having very little means to do so. Claro, entonces en realidad fue como una transformación de lo que había, ¿no? Según el contexto, a algo, pues eso, más desde lo público, ¿no? Y desde lo institucional, que absorbió ese movimiento de cierta forma, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado están los luchadores, los herederos del teatro independiente, que se van a unir en torno a un movimiento que se va a llamar a partir de finales de los 80, teatro alternativo.
ese teatro alternativo va a tener una característica muy interesante, y es que son creadores o grupos que van a algo que no logramos de alguna manera la gente del teatro independiente, aunque Tábano tuvo una sala propia durante un tiempo, pero es tener un espacio, una sala que de alguna manera, por la influencia, yo pienso, de muchos creadores que nos vinieron del exilio argentino, chileno, uruguayo, que nos trajeron ese modelo de tener una sala estable. Esa sala generalmente es lo que yo creo que en el teatro sajón, en el teatro inglés, se llama off theater, incluso en algunos casos off theater, porque son salas que son pequeñas en algunos casos y que de alguna manera a mí me parece que han hecho un trabajo ejemplar manteniendo lo que podríamos llamar la cadena, la tradición, fuera de lo público, o sea, más desde el lado independiente, para sobrevivir hasta incluso ahora en tiempos de pandemia con una reducción digamos, de lugares, de cuestiones preventivas y todo esto. Pero yo creo que el gran fenómeno de transformación de los 80, que es donde estamos ahora, y 90, tiene que ver con esos dos polos. Por un lado, el teatro público, que se asienta a partir de centros de producción y de un circuito enorme, porque se recuperan para España cientos de teatros que estaban hundidos durante el franquismo, teatros tradicionales de planta a la italiana, y se crea la Red Nacional de Teatros. Entonces, centro de producción, red de teatros públicos, red de teatros alternativos. Yo creo que son las tres grandes líneas que nos llega a, no solo hasta final del siglo XX, sino que ahora, con grandes problemas, yo soy de los que piensan que hay un agotamiento también, de alguna manera, de esos modelos que en la pandemia nos tiene que hacer pensar en cambios estructurales, pero como estamos hablando de historia, creo que es muy importante situar la transformación absoluta de un teatro encerrado en sí mismo a un teatro abierto a lo europeo, por ejemplo. Guillermo was underlining the great transformations that he thinks theatre overwent during the 80s, especially regarding public theatre and alternative theatre. Alternative theatre was a concept made by creators or groups that came from independent theatre, but that had a difference, which was they had a space, an off theatre, a small room, if you like, a space that has helped independent theatre survive. And this was with the help of creators that came from Chile, Uruguay, Argentina. And I think that before we talk about the present, the now, I would like to very briefly ask you about your experience during 10 years as the director of the Centro Nacional de Nuevas Tendencias, the National Center for New Emerging Trends in Theatre, which I thought that was a very, very necessary project then. And I think that still now, for the moment that we are living, it's something that we should have in mind. I think that we need to invest in research, in theater development, new languages, reflect of the big crisis that we've gone through, that we are going through, that has shaken the ground for everything in society and obviously in culture as well. So I wanted to ask you about your experience at the forefront of this institution. Comentaba que antes de movernos a la hora y al hablar de este momento que estamos viviendo, me gustaría preguntarte sobre tu experiencia al frente del Centro Nacional de Nuevas Tendencias, que creo que fue un proyecto vital y necesario. Y creo que ahora sería también fundamental, no solamente en España, sino en muchos países del mundo, el poder invertir, dar espacio, dar financiación
bueno, y apoyo al desarrollo de nuevos lenguajes escénicos, bueno, de reflexionar e investigar, pues bueno, después de esta crisis que estamos viviendo, que ha removido todos los cimientos y que bueno, ya ha traído cambio y va a traer mucho más cambio. Entonces, cómo estar preparados para afrontarlo desde la creatividad y bueno, me gustaría preguntarte cuál fue tu experiencia entonces y qué podemos traer ahora de esa experiencia. Bueno, fue una experiencia apasionante porque evidentemente, como antes he dicho, pasar de tener que hacer proyectos prácticamente desde una sostenibilidad muy escasa, el Estado puso a lo que era un antiguo cine en la Sala Olimpia, que nosotros fuimos transformando para hacer lo que sería como un espacio también polivalente para la investigación, porque yo pensaba que la investigación era una cuestión no solo en una línea, sino era en muchas líneas. Lo primero que me plantea el director general en ese momento, José Manuel Garrido, fue pensar en un proyecto que fuera sobre todo para la dramaturgia, o sea, para que había varias generaciones que no habían podido estrenar de una manera normal. Yo le planteé que para eso creo que era más importante hacer ese trabajo desde el Centro Dramático Nacional, porque a mí ya eso me parecía repertorio, y pasar a apostar claramente por las líneas de trabajo emergentes en ese momento. Y esas líneas eran, evidentemente, la nueva dramaturgia, en la cual a lo largo del tiempo estoy muy orgulloso, porque parte de los autores ahora más consagrados en el mundo, Juan Mayorga, Rodrigo García, Angélica Lidl, empezaron de alguna manera haciendo actividad en el Centro de Nuevas Tendencias. Por supuesto, muchos más que hoy, Sergi Belbel, bueno, muchos. Por lo tanto, esa línea fue muy importante. A eso debía acompañarse la idea de la incorporación de nuevos directores, de jóvenes directores que evidentemente en ese momento hacían sus primeras armas. La línea segunda más importante fue incorporar a la danza contemporánea española, que en ese momento tenía una personalidad fortísima, pero no la conocía la gente. Hoy muchas de las coreógrafos más importantes del Estado hicieron sus primeras armas también. Y la tercera línea era lo que podríamos llamar fronteras del teatro. Todo lo que tenía que ver con performance, nueva ópera, y de ahí surge, por ejemplo, mi apuesta para coproducir los primeros espectáculos de la Fura dels Baus, por ejemplo, que en ese momento pues tenían una idea de rompimiento de lenguajes enorme. Pero también hicimos investigaciones en la voz, y una línea muy importante que ahora con el tiempo se empieza a valorar es la línea que abrimos para creación de públicos, que en ese momento era difícil porque no se entendía muy bien, y la formación en dramaturgia, en coreografía, con grandes nombres ya consagrados. De tal manera que hacíamos talleres, laboratorios, y de esa tarea que han quedado libros, que han quedado memoria, también estoy muy satisfecho. Como he dicho, fue un trabajo difícil porque vivíamos en un momento en el que ya teníamos democracia, pero todavía en Madrid, sobre todo, y en algunas ciudades españolas, había un sentido del teatro muy convencional, muy planteamiento, nudo y desenlace. Y cualquiera de estas cuestiones pues me hicieron, por ejemplo, tener un enfrentamiento con la crítica dominante de la época, muy dura, muy difícil a veces. Lo que pasa es que como a mí mi
primera vocación era el periodismo, nunca he dejado de escribir tampoco, ni dramaturgia ni ensayo, y precisamente lo que no hacía era callarme, me enfrentaba directamente y en ese sentido pues era bastante complicado, pero me estoy, ya digo, muy orgulloso viendo hoy, hay que tener en cuenta que a lo largo de los 10 años que duró, hicimos 537 producciones, coproducciones, programaciones. Realmente es un número importante y es un número en el cual quita algunas de las malas ideas que en ese momento se decían sobre mí, sobre amiguismo, sobre que programaba a mis amigos. Pues si he tenido tantos amigos, qué contento estoy. Qué suerte, ¿no? Fuerte. Yeah. Guillermo was telling us a bit about his experience as the head of the National Centre for Emerging Trends, which was very interesting. He was telling us how the government at that time, they gave them a space, which was originally an old cinema, but it was a space that enabled them to investigate and to focus on emerging trends, such as new playwrights, new directors. They also added dance and choreography into the mix, which was also something very important. And they also focused on the frontiers of theatre, such as Fura del Baus, which without breaking the current tendencies in theatre. Guillermo recalls it as a very happy, but also a hard period of his life, because even though they had a democracy in Spain, it was still a time where there was a very traditional and very conventional idea of what theatre was. And this led to many confrontations because Guillermo, he was telling us he just wouldn't bite his tongue. He was just speak his mind whenever he had the chance. And during this time, they produced 537 productions, which is quite a number. And also he was telling us, well, that there was this rumor that he only had friends work in his productions, and he was telling us how he must have quite a lot of friends if he was able to produce 537 plays using only friends of his. No, I think that is very admirable, and I think that there is a lot to learn from that time, and it was like a nursery for theatre, from which then many of the most recognized worldwide theatre, well, playwrights, theatre directors, theatre companies in Spain started to do their first projects and started to develop there. So I think that it's fantastic. And now let's move into the now, into this crisis that we're living without precedents, that has really hit hard our industry. And even though it's been extremely challenging, and it still is, and in Spain, theatres are opening with restrictions. In the UK, theatres are not open yet, but we can see the light. We can see that in the near future we'll be able to reopen. We have been thinking a lot about what is changing, what can we do through culture in order to adapt to the times and to serve our audiences. So, Guillermo, what are, in your opinion, the possibilities creatively and in management as well that we might encounter right now and in the next few months, so after this crisis as well? Decía Guillermo que bueno, vamos a hablar de la hora, de la crisis tan brutal que estamos viviendo a nivel mundial, y que evidentemente pues también ha golpeado duro nuestra industria en todo el mundo. Entonces, bueno, que aunque en España ya han reabierto los teatros con restricciones, se está haciendo actividad y bueno, y es fantástico. En Inglaterra todavía los teatros siguen cerrados y no abriremos hasta
Pues bueno, esperemos que a finales de mayo, junio, ya empezamos a ver la luz, pero eso es un tiempo de reflexión que estamos teniendo todos y vemos también que hay oportunidades que aparecen para hacer cosas de forma diferente. ¿Cuáles son para ti estas posibilidades que nos encontramos a nivel creativo y también a nivel de gestión en estos momentos? Bueno, a ver, debido a mi tradición de venir de un teatro que se hacía con los medios esenciales, sin ningún tipo de subvención, es más, con prohibiciones, cárcel incluso de gente en ese momento, y ni teníamos la más remota idea de que el Estado podría ayudar a la cultura en ese momento. Evidentemente luego eso se transforma. Pero no hay que olvidar mi experiencia también de tantos años en América Latina. Yo llevo yendo a América Latina desde el año 79 y no he parado de una manera independiente también y siendo secretario técnico de un proyecto tan importante porque es un proyecto de países llamado Iberescena y que todavía ahora está guiado por otras personas. Entonces, yo estoy acostumbrado a ser muy reflexivo con respecto al tema de la gestión de los proyectos y la producción de proyectos, porque evidentemente siendo un defensor a ultranza de las ayudas del Estado y que deben ser lo más amplias posible, también creo que la profesión debe de alguna manera reflexionar a veces de las dificultades que hay y no ser tan convencional, pienso yo, a la hora de plantear proyectos. En ese sentido, lo que me planteas es una cuestión complicada de alguna manera porque no somos futurólogos, no sabemos realmente, en ese sentido yo quiero ser bastante modesto en mis reflexiones. Pero lo que creo fundamentalmente, y si no ahora paro y sigo porque esto es más complejo, hay dos cuestiones que me parecen fundamentales que de la pandemia debemos aprender. Una, a reflexionar lo público y lo privado, lo independiente y lo comercial, si lo quieres llamar, es decir, toda la profesión en todos nuestros países que es diferente, también digo los modelos, para crear frentes comunes, para plantear proyectos que realmente analicen cuestiones que no han tenido que ver solo con la pandemia para demostrar la debilidad de nuestro sector de las artes escénicas en España. Sería complejo, pero sí tenemos debilidades que evidentemente cuando tienes una gripe tienes mucho más facilidad para coger una neumonía. Es lo que creo que ha pasado en determinados países. Aún así, creo que estamos preparados porque hay en todas las profesiones grandes profesionales, grandes creadoras, creadores, que van a poder aportar, si realmente quieren tener un compromiso, como lo que serían modelos diferenciados en, ahora te hablo de la gestión, luego hace la traducción Candela y hablo de la creación. Modelos de gestión que sean más abiertos. A mí me parece que ha llegado el momento de tomar compromisos que tienen que ver con confluencia entre lo público y lo privado de una manera mucho más ágil. Mucho más fluida, sí. Más fluida y sobre todo con un problema que tenemos en España gravísimo, que es la hiperburocratización. O acabamos con la hiperburocratización de las ayudas económicas, de los problemas que tenemos para abrir una sala, los problemas que tenemos ahora una compañía independiente, un grupo independiente, tiene los mismos impuestos que una compañía del musical, de los grandes empresarios.
digamos que son cosas que yo creo que claman ya para que haya una ordenación. Cada país tendrá que hacer la suya, pero en la nuestra es fundamental que aprovechemos la pandemia para que la pospandemia haya sido un mal sueño, pero sin olvidar que ya veníamos retrasados en hacer modificación. Sí. Y luego hablo de que... Te traduzco ahora perfecto. So we must remember, as Guillermo was telling us, that he comes from a theatre that's barely had any help, barely had any funding or any support from the government. So when asked about what reflections he gathers, he's also talked to us about his experience in Latin America, where he's been traveling since 1979. And he's told us that he tends to be very reflective regarding the production of new work. He thinks we should reflect on the obstacles we can encounter and avoid doing things in the traditional way, in the way that they have normally been done. He thinks there are two key ideas that are fundamental and something we should have learned from all of these pandemic weeks and months, or all of this time. The first of them is that we should reflect the public and private aspects to create projects that highlight the weak spots in the scenic arts in Spain. Also, an open format of production where the private and public aspects are more fluid. He's also highlighted all the problems one can encounter in Spain when wanting a space dedicated to the arts. And this is something Guillermo was telling us is quite urgent to solve. So this period we have had of a pandemic break, if you like, should help us solve all these issues and move on to something new as soon as possible. Y ahora entonces entro en la otra parte que me parece interesantísima, que es los temas creativos. Hay que tener en cuenta que yo, desde que entré en Tábano, he tenido que ejercer siempre como un doble rol, el rol de gestor, de productor, y el rol, llamémosle, de creador, de como director de escena, como actor, y impulsor de otros proyectos. En ese sentido, soy como un poco el personaje del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tengo la mitad de la cabeza en un lado y la otra mitad en otro. Pero, como siempre digo, dime cómo produces y te diré cómo creas. Esto es muy importante para mí, porque en ese sentido, lo que pienso que ha abierto esta epidemia mundial, pandemia, el COVID, es la idea de que la profesión teatral, la profesión de las artes escénicas, tanto también de la danza como del circo, no nos hemos quedado parados tampoco y hemos empezado a investigar en lo que aquí ahora llamamos modelos híbridos. No sé cómo podrán llamarse allí en Inglaterra, pero es salir de la idea de que todos estos grandes adelantos del streaming, del Zoom, sirvan para esta cosa magnífica de poder estar en contacto en este momento, pero también de un modo creativo. Evidentemente, yo soy un director de escena que ha vivido la tradición de lo presencial y que va a ser muy difícil, ya por mi edad, poder acceder a herramientas que la gente más joven ahora maneja de una manera natural. Pero soy un profundo defensor de la investigación de estos modelos híbridos. Es decir, pero también soy un profundo defensor de volver a la presencialidad, a eso que en Argentina se llama convivio, es decir, esa sensación de que lo que hacemos sobre el escenario tiene una relación ceremonial. El teatro ha sido ceremonia siempre y yo creo siempre lo será. Y siempre lo será por una cuestión histórica. Mira, el teatro ha sobrevivido
a miles de epidemias, pandemias, pestes y otra peste terrible que han sido las censuras que han impuesto gobiernos, han impuesto las diferentes iglesias, es decir, nos han prohibido continuamente y siempre hemos resistido. Somos un virus quizá más peligroso de alguna manera para los poderes dominantes que los propios virus. Y entonces, en ese sentido, lo que creo es que ha sido un momento, primero de shock por el tema de qué hacemos, pero poco a poco, más allá de que volvamos, ojalá dentro de poco, a lo presencial pleno, un momento muy interesante para investigadores que ya en el siglo XX lo hacían también, no es nada nuevo, no se ha inventado la rueda, sí. Pero que ahora van a tener unas posibilidades más tecnológicas. A ello, evidentemente, yo soy de los que piensan que debe acompañar una regulación de derechos de autor que ahora no tenemos, porque si no, el streaming se ha convertido también en un hecho del todo gratis. Entonces, claro, como siempre y como nos gusta tanto esta profesión, pues seguimos autoexplotándonos. Eso es lo que creo que no debe pasar, que nuestros grandes retos van a pasar por devolver al público la confianza plena en lo presencial, por investigar fuertemente en los modelos híbridos y por encontrar formas de sostenibilidad para estos modelos híbridos tecnológicos presenciales. Guillermo was telling us about this second great idea that he thinks we should reflect upon during these hard months we've all lived. He was telling us how in Davano he was a producer and a creator, and he said a very funny sentence saying, "Tell me how you produce, and I will know how you create," which is obviously in regards to his double role as a producer and a creator, where he said he had half of his mind, and he had his mind split in two, one with all the production and one with the creation. After this initial shock that he knows the scenic arts have lived during this past year, he thinks it's something very positive that theatre has started to investigate in mixed models, in hybrids, in other creative ways to communicate, which is something positive, and that makes us, he says, even more resistant, more strong than the virus itself. Theatre is a virus that has persisted throughout the years, and also had the essence of communicating live to others. He also defends the live ceremony that has always been the essence of theatre. And as I said, he thinks it's very interesting to investigate in other technological options that may open up to us and help us advance. And it's a very important challenge for theatre to give audience their trust back, trust in a live performance, trust in a space where we can be face to face and recover that essence that has always been a part of what theatre is. And I absolutely agree. I think that live theatre will always be there. I mean, it's something that the experience of sitting down in an auditorium with other people, watching something that is happening unique in front of our eyes, and as you said, Guillermo, as a ceremony, it's something that human beings have been doing for millions of years and will continue to crave those moments. But obviously mixed languages and audiovisual language mixed into theater is something that I think that has arrived strongly and will stay as well alongside that life experience, which I think is great. And hopefully we'll be able to invest time and money in order to develop those new languages as well, new styles. And now I wanted to move into young people, young artists, younger generations.
And because obviously this pandemic is something that worries me very much, and I think worries a lot of people, many people in our industry. It's the young generation that just graduated, that is just starting to enter the industry, and is entering the industry in a very difficult moment in which everything is shifting. Some parts of the industry are kind of falling apart, other parts are changing. So my question is, what can we do in order to avoid losing an entire generation of young artists? Decía Guillermo que bueno, ahora cambiando un poco del tema, algo que me preocupa mucho y que nos preocupa a muchos de nuestra industria es las jóvenes generaciones, los jóvenes ahora, los jóvenes creadores que se acaban de graduar, que salen, que entran en una industria que está en pleno cambio, en plena crisis, y muchas partes de la industria casi como, pues bueno, desmoronándose en cierta forma. Entonces, bueno, pues no es muy alentador, pero ¿qué crees que podríamos hacer para mantener, para no perder a una generación entera de jóvenes creadores? Bueno, eso sí que es una pregunta del millón, porque yo te diría que está muy bien y es fundamental, y yo lo he hecho durante toda mi vida, apoyar esa joven creación. Pero también en este momento creo que no es un problema generacional, creo que el problema es general y tenemos que apoyarnos todos. Evidentemente, ¿qué creo? Te voy a hablar desde el punto de vista de España, o sea, porque no sé las situaciones, yo creo mucho en el entorno y cada país tiene lo suyo. Su contexto, claro. Claro, yo creo que esto que tú dices tiene que ver con algo que he planteado, que es una renovación profunda del tejido que mantiene lo que tú llamas industria. Yo lo llamo artesanado, porque creo que, pero vamos, es una cuestión poética, ¿no? Porque soy más viejo que tú. Entonces, lo que creo es que para que esa generación se incorpore más, lo que tiene que haber es más herramientas que plantee lo público y lo privado para que se haga. Es decir, mayor producción, mayor gestión de recursos. Mi tarea ahora como gestor, aunque o sea, sigo dirigiendo la muestra de teatro español de Alicante, va a ser que casi la mitad de lo que programo ahí está unido a esa gente nueva, digamos, porque soy de los que creen que en este momento en España estamos viviendo una generación de plata realmente, o casi de oro, de la dramaturgia contemporánea. Sí, es verdad, realmente, sí. Y la incorporación en ese sentido de la escritura de la mujer ha sido fundamental. En este momento tenemos un panorama realmente apasionante que no sé si lo hay en otros países de Europa. Por lo tanto, creo que ahí tenemos una fortaleza enorme para estrenar, digamos, a estos jóvenes autores ya o medios de edad también un poco más madura, con directores de su generación, con actores que salgan de las escuelas oficiales, de las escuelas privadas, en fin, un proyecto por ahí. El otro proyecto tiene que ver, para mí, para crear esto que tú dices, con dos proyectos que estoy trabajando ahora y que desde mi posición como presidente de la Asociación de Directores de España, muy reciente, esto vamos a lanzar con fuerza para pelearlo, que es que cada edificio teatral que haya en España tenga una compañía residente, algo que en Francia es muy normal y aquí no. Entonces tenemos teatros que son arquitecturas, digamos, para hacer unas programaciones muy convencionales. Y otra idea que estoy dándole vueltas y trabajando en ella es la creación de un circuito de teatro rural, de teatro no de las grandes ciudades. En ese sentido, Inglaterra ha sido siempre, y Cataluña también, en la tradición muy importante con los teatros de comarca, con los teatros amateurs, en ciudades pequeñísimas,
donde tenían un repertorio, según yo he leído, enorme. Pues Sí. mi idea ahí es volver a una cierta tradición y que no haya un establo, una iglesia derruida, un castillo caído, que no pudiera tener una compañía, unos creadores durante 4 años trabajando en un proyecto que tuviera que ver con lo social para volcarse con la población, que creo que tendría unos resultados fantásticos. Por otro lado, sería una forma de dar trabajo enorme, se multiplicarían. En ese sentido, yo sí creo que somos industrias, somos creadores de puestos de trabajo y de Producto Interior Bruto. Y por otro lado, se crearía un circuito de intercambio que sería como el viejo sueño del teatro independiente, donde podrían circular todas estas producciones. Regarding the new generations, Guillermo thinks there should be a renovation of the basic structure. There need to be more tools in Spain from the private and the public sector to help productions. He thinks that we're living a golden moment in Spain that has been strengthened pretty much by a very big wave of female playwrights, for instance. And there are several projects that Guillermo is fighting and working for. He has mentioned is the idea that each theatre space in Spain would need to have a residing theatre company. This is something that happens in other countries, but it isn't a thing in Spain at the moment. And it's something he is fighting for. And also to have a circuit of rural theatre, such as returning to certain traditions, and where there would be of work with other theatre companies, with other countries. And I think that it's what you just mentioned, just reflecting and looking at the model in the UK, there is an ecosystem of theatre that it's very local, and that you have commercial theatre, private, public theatre, but there are theatres of many different sizes serving many different communities, local communities. And in that way, I think it's very rich. It gives, as you said, work to many artists, and it kind of feeds the industry again. And there is a place for everyone. No one is fighting for a place, which I think every time I look at the model in Spain, I think there are many gaps still there to be filled. There is a space to create and to, as you were saying, to perform in different spaces, not only theaters, to work with local communities. And I think there is a lot of work to be done, and maybe this is the right time to develop that. Bueno, resumo brevemente, pero creo que me has entendido, ¿verdad? Que en Reino Unido un poco lo que veo es como ese ecosistema es muy rico y todas las compañías de diferentes tamaños, públicas, privadas, diferentes lenguajes teatrales, estilos, cada una tiene su espacio y va sirviendo a su comunidad, y bueno, y al final es algo que enriquece a todos, que da puestos de trabajo y que hace que esa industria o ese ecosistema sea muy sólido y haya hueco para la creación, para todo tipo de creación y para todo el mundo. Y un poco mirando a España, creo que todavía hay espacios muy grandes para rellenarlos, y a lo mejor este es el momento, con estas ideas que tú proponías, de poder avanzar y poder pegar ahí un empuje en esa dirección y ojalá acelerar ese cambio. Ya simplemente para terminar, me gustaría hacerte una pregunta corta y respuesta corta. Lo digo en inglés primero y luego te lo digo en español. Just to finish the conversation with Guillermo, I would like to ask him a short question with a short answer, and it will be, what message will you give to, first, to the political sphere, the cultural policy makers? La primera pregunta sería, ¿qué mensaje le transmitirías a la esfera política, a las mesas de toma de decisión, ahora mismo? Muy sencillo, que sean valientes
que hagan un esfuerzo por conocer realmente nuestro sector y que tomen medidas de acción que no sean retóricas. It's a very quick response that Guillermo would have for the political spheres, basically to be brave, to give us the chance to know the theatre sector, to actually get to know this sector in depth, and to take measures without being rhetoric. Ahora a la industria, to the industry. Ese concepto es que bueno, para los creadores, los actores, técnicos, compañías. Para todo, o sea, para la profesión, te refieres en general. Sí. Lo he intentado también, ya te digo, de reflexionar en estos tiempos, que es la idea de unidad de acción. Es muy importante, por ejemplo, yo estoy satisfecho de alguna manera con lo que hemos hecho las asociaciones uniéndonos para este manifiesto que se llama Mercartes, que creo que es una hoja de ruta muy interesante. Por lo tanto, la idea sería que cada uno en su lenguaje artístico trabaje como quiera trabajar, de una manera comercial, de una manera experimental, de una manera independiente, pero en los grandes temas administrativos tengamos una voluntad común de cambiar el impuesto del IVA, de cambiar las cuestiones que tienen que ver con la burocracia. Entonces, fundamentalmente, unidad para romper las carencias administrativas y libertad para cada uno desarrollar su propio lenguaje. So the message Guillermo would like to send out for the industry would be a message of unity. He thinks that each one within the industry can develop their artistic language and work in whichever way they like, but ultimately the administration needs to have unity to change certain aspects and fix certain flaws within the industry. And now to the young creatives that just graduated and are about to enter the industry, a los jóvenes que empiezan a entrar en nuestra profesión. Fundamentalmente yo siempre he creído que nuestra profesión tiene un poco de vocación, o sea, laica si quieres, pero yo creo que ni de toda la vida lo nuestro tiene algo que va más allá o sea, es una elección de alguna manera en la que tienes que creer, porque es evidente que es una creación que siempre ha estado en crisis, siempre ha estado muy expuesta y solo unos, por ejemplo, en actores han podido tener el privilegio de ser o estrellas del teatro o vivir del cine y de la televisión. Pero es una minoría tan pequeña que lo que yo recomiendo a toda la gente que quiera dedicarse a esto es que es una profesión tan apasionante, tan interesante, que tienen que poner en la balanza eso por encima de lo económico, pero es evidente que lo económico es fundamental para sobrevivir. Yo no creo que se cree bien con la barriga vacía. Por lo tanto, como yo, digamos, he estado tanto tiempo sobreviviendo del teatro como he podido, pues sé que al final lo nuestro es una cuestión de supervivientes, pero esos supervivientes tienen que tener además un gran compromiso con lo profesional. Hoy me parece que muchas veces los actores no están lo suficientemente preparados para subir a los escenarios. Los directores no tienen las suficientes herramientas para poder ejercer una puesta en escena contemporánea. Por lo tanto, otro nivel muy importante para mí es la educación y la investigación.
Entonces, bueno, este es lo que creo. So for young creators, Guillermo, he has highlighted that this profession is something that requires faith. It is a profession that one needs to believe in. He recommends that they need to balance the passion and the beauty of this profession with the economic aspect. It's an aspect of survival and commitment that he thinks they need to focus on, also on the education and the investigation. And finally, a message to the audience. Para finalizar, un mensaje para el público. Toda mi vida, fíjate que he sido atacado por el hecho de que se me ha dicho que he hecho mucho teatro raro, mucho teatro, digo en relación a España, no en Europa no sería así, porque siempre ha habido, ya he dicho, una cierta tendencia fuerte, conservadora, en el teatro que se hacía y en el teatro de las audiencias, en el teatro de ese público que lo acompañaba. Yo soy muy partidario de la creación de audiencias, es decir, del corto, medio y largo plazo. Es decir, que tu mensaje como artista, como creador, como gestor, muchas veces no va a salir adelante en una primera fase. Lo que hay que creer mucho en tu lenguaje, en la honestidad de lo que haces, y a partir de ahí convencer al público, a los espectadores, de una manera para que te acompañen. A mí hay una palabra que me gusta mucho, como cómplices. Y en ese sentido, yo respeto tanto a los que quieran hacer un teatro musical mayoritario, como a estas maravillosas gentes de las salas alternativas que de pronto están trabajando para 30 espectadores. El problema no es lo mayoritario o lo minoritario, es lo que yo llamo lo específico. Y en ese sentido, creo en unas audiencias que no sean, digamos, puramente pasivas, sino que sean audiencias que acompañen a los artistas a su modo, a su manera, como cómplices, insisto, de ese proyecto creador. So for the audience, the message that Guillermo has, well, he was telling us how in Spain, due to how traditional and how very old-fashioned the theatre used to be, his theatre was quoted as strange. But he has mentioned that he's always liked the concept of creating an audience. Creating an audience means turning the audience into something active, not passive. Grabbing the audience by the hand, getting them to be your companion throughout the exposure of your idea. A message as a creator isn't always going to succeed. So as a creator, you have to find a way to turn the audience into your companion and get them to follow you throughout your work. Bueno, we are at the end of our conversation. So thank you so much, Guillermo. It's been an absolute pleasure. Muchísimas gracias, Guillermo. Ya hemos terminado y ha sido un placer. Pues para mí también, y mis grandes deseos de que muy pronto podamos vernos, abrazarnos y poder volver a esa maravillosa ceremonia que es un escenario en vida con unos espectadores que nos acompañan. Sí, ojalá muy pronto. Muchas gracias. And thank you very much, Candela, as well. Thank you. A pleasure. Gracias, Guillermo. Thank you. And thank you everyone for watching, and see you in our next conversation at the Cervantes Theatre. Bye-bye. Bye.